Hoy vamos a ver el aspecto de la elasticidad. Para este caso vamos a trabajar con el desarrollo del segundo tema del aspecto de las funciones de demanda. En este caso vamos a ver los cambios que sufren la demanda en función de los cambios que se generan en los precios. Bien, para ello el objetivo de este tema es que el alumno comprenda el concepto de elasticidad. Vamos a ver la forma de obtener la elasticidad a través de la fórmula simple y a través del punto medio. Y de igual forma, se busca que el alumno interprete los resultados obtenidos de la elasticidad para poder clasificar los bienes que existen en el mercado. Bien, entonces debemos entender qué es elasticidad. La elasticidad es una sensibilidad de variación en términos porcentuales que presenta una variable X ante los cambios experimentados, por supuesto, también en términos porcentuales, de otra variable relacionada con X. Puede ser una variable Y, puede ser el precio de X, puede ser incluso el ingreso, o etcétera, etcétera. Entonces, la elasticidad, en términos generales, se entiende así, como una sensibilidad de variación en términos porcentuales. La clasificación que podemos tener de elasticidades es que existe elasticidad precio de la demanda, elasticidad cruzada y la elasticidad ingreso de la demanda. También podemos ver la elasticidad oferta, pero ese es un tema que lo vamos a ver aparte. Por el momento solamente intentaremos ver lo que son las elasticidades, pero en función o los que tienen que ver con la demanda de los productos. En este caso iniciaremos con la elasticidad precio de la demanda. Esto se llama también como la elasticidad de la demanda o la elasticidad precio de la demanda y se entiende como un cambio proporcional del consumo de un bien dividido por el cambio proporcional del precio de un bien. O en otros aspectos se podría decir que es un cambio proporcional o porcentual en el consumo o en la demanda de un bien ante un cambio proporcional en el precio de ese mismo bien. ¿Cuáles son las características de las elasticidades? Generalmente la elasticidad precio de la demanda es negativa, ¿ok? En función de que decíamos que obedece a la ley de la demanda, que si el precio aumenta, la cantidad disminuye, o a la inversa, entonces existe una relación negativa. Por lo tanto, en la elasticidad precio de la demanda se va a poder ver esa relación negativa. Mide la sensibilidad del mercado, es decir, cuánto cambia la demanda o cantidades en función, por supuesto, de cómo se modifica el precio. Y finalmente, se puede decir que la elasticidad no es la misma a lo largo de una misma curva de demanda. Es decir, existen diferentes puntos de elasticidad de acuerdo a los precios y las cantidades que se estén comprando. Aunque sea el mismo producto y sea la misma función de demanda, no se van a encontrar la misma elasticidad a lo largo de esta misma curva. ¿Cuál es la fórmula simple? La fórmula simple indica que existe un porcentaje de cambio en la cantidad de demanda entre un porcentaje de cambio en el precio. ¿Cómo se expresa esto? La fórmula simple indica que es la cantidad 2 menos cantidad 1 entre la cantidad 1 por 100 sobre el precio 2 menos el precio 1 entre el precio 1 por 100. Entonces, aquí tenemos la primera fórmula simple de la elasticidad. Existe la fórmula del punto medio o elasticidad arco. Se puede conocer de la misma forma. Ustedes lo pueden encontrar con esos nombres. ¿Cuál es la fórmula? Es cantidad 2 menos cantidad 1 sobre, existe aquí un promedio de cantidad 2 más cantidad 1 sobre 2 por 100. Todo esto entre precio 2 menos precio 1 sobre el promedio de la sumatoria de estos dos precios, que van a ser, por supuesto, dividido entre 2 por 100. Entonces, la diferencia entre estas dos fórmulas es que en una utilizamos promedios de precios y promedios de cantidades, mientras que en la otra utilizamos solamente la cantidad inicial
y el precio inicial. Surge entonces esa diferencia. Lo que decíamos en la fórmula simple solamente es Q2 menos Q1 sobre Q1 y aquí tenemos esa sumatoria. Y en los precios lo mismo. Esa es la diferencia entre los dos. Pero bueno, surge la duda de ¿cuál fórmula debo aplicar? ¿Qué debo hacer? Entonces, para ello, vamos a intentar hacer este ejercicio. Dice, obtenga la elasticidad precio de la demanda con los siguientes datos. Precio 1, 30 pesos, con la cantidad de 2 kilogramos. Peso 2, 36 pesos, con la cantidad 2, que es 1.5 kilogramos. Si obtenemos estos elementos con la fórmula simple, dice, con la fórmula simple sustituimos, es cantidad 2, 1.5, menos cantidad 1, que es 2, sobre 2, que es precisamente la cantidad 1, todo eso por 100, sobre 36, que es el precio 2, menos 30, que es precio 1, sobre el precio 1, que es 30, todo eso por 100. Se hacen las diferencias, 1.5 menos 2 nos queda menos 0.5 sobre 2 y 36 menos 3 nos queda 6 sobre 30. Todos los elementos los vamos a dividir y los multiplicamos por 100. Nos queda entonces menos 25 entre de 20, que es igual a menos 1.25. Si lo hacemos con la fórmula del punto medio, tenemos que 1.5 menos 2, todo eso entre 1.5 más 2 sobre 2. Aquí tenemos entonces ese promedio. 1.5 más 2 se suman y se obtiene entonces el promedio para poder entonces desarrollar la fórmula. Si lo hacemos así, nos genera un total de menos 28.57 sobre 18.18, que es el último renglón, y nos da un total de menos 1.57. Como vemos, los dos elementos, aunque utilizan los mismos datos, pero uno utiliza un promedio y el otro utiliza el valor inicial, son valores distintos. Entonces, tenemos que ver que para nuestra materia, yo recomiendo generalmente utilizar la elasticidad del punto medio. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho de usar promedios indican precisamente evitar extremos y por lo tanto el valor es un poquito más práctico o más acercado a lo que estamos buscando. Si utilizamos valores extremos, es decir, el valor inicial que es muy pequeño o utilizamos un valor extremo o muy grande, podríamos entonces caer en que estamos modificando los valores de la elasticidad. Van a hacerse más grandes o más pequeños los valores de la elasticidad. Y precisamente para que identifique más o menos un valor acercado o esté estimado a lo que es la función de demanda, entonces intentaremos utilizar lo que es la forma básica de generar los promedios. Entonces, cuando generamos la elasticidad del punto medio o la elasticidad arco, generamos entonces esa forma, la básica. Muy bien. ¿Qué me indica el valor de la elasticidad precio de la demanda? Cuando nosotros obtuvimos el menos 1.57, representa o indica que si en el mercado aumenta 1% el precio del producto, entonces la cantidad demandada del bien disminuye 1.57%. O al revés, si en el mercado disminuye 1% el precio, entonces implica que la cantidad demandada del bien aumenta 1.57%. Entonces, ese signo negativo va a cambiarse o va a modificarse en función precisamente de qué pasa con el precio. Si estamos diciendo que el precio aumenta, entonces la cantidad disminuye. Si decimos que disminuye el precio, va a aumentar lo que es la cantidad en 1.57%. Bien, la clasificación de los bienes de acuerdo con la elasticidad precio de la demanda son 5, que es el bien con demanda elástica, bien con demanda inelástica, bien con demanda unitaria, bien con demanda perfectamente elástica y bien con demanda perfectamente inelástica. Entonces, esas son las 5 clasificaciones o subclasificaciones. Ya habíamos visto anteriormente que la elasticidad es la elasticidad precio de la demanda
elasticidad cruzada y elasticidad de ingreso. Son las tres principales que vamos a ver. Y a su vez, cada una de estas elasticidades tiene otras subclasificaciones. En el caso de la elasticidad precio de la demanda, tiene estas 5 y las vamos a ir viendo y describiendo para poder entenderlas. La bien con demanda elástica o una demanda elástica. Sus valores están entre un valor alto o infinito y 1.1. Generalmente su función de demanda tiene cierta pendiente y nos está indicando entonces que si aumenta el precio 1%, la cantidad demandada va a caer en más de 1%. ¿Ok? Entonces, si comparáramos el espacio amarillo que corresponde al precio y el espacio verde que corresponde precisamente a la cantidad, se puede decir que el precio aumenta en una proporción y la cantidad es una proporción más larga comparada con el precio. Entonces, si vemos esa característica, se puede decir que tiene una demanda elástica. Modifica o cambia más la cantidad que el precio. Podríamos tener un valor de menos 2.0, por ejemplo, o menos 1.8, o menos 8, menos 10, menos 15, menos 200. En este caso, tengo que hacer la aclaración. La demanda elástica, inelástica, perfectamente elástica, etcétera, se consideran lo que son los valores absolutos. ¿Por qué dice aquí que sus valores absolutos son mayores de 1.1? Precisamente porque generalmente son valores negativos, ¿ok? Entonces, para evitar que nos confundamos un poco, vamos a entender que si un valor le quitamos el signo y es mayor que 1, en automático es bien con demanda elástica, ¿ok? Para que no podamos tener ningún tipo de complicación. Vamos a ver, bien con demanda inelástica es la segunda subclasificación. Sus valores absolutos están entre 0.99 y 0.1, ¿ok? Entonces, también tiene, por supuesto, cierta pendiente. ¿Qué nos indica ahí? Nos indica entonces que en esa subclasificación, el precio cambia mucho o cambia más comparado con el comportamiento o el cambio de la cantidad. Si comparamos aquí los espacios que tienen que ver con el precio o este espacio amarillo que se marca y el otro espacio en la cantidad, se va a ver que es más pequeño el cambio en la cantidad comparado con el precio. Entonces, aquí se está indicando que es un bien con demanda inelástica. Hay un valor, por supuesto, tal vez el precio cambia en 1%, y lo que es la cantidad va a cambiar en menos de 1%. Por lo tanto, las proporciones van a ser distintas. Puede ser un valor de 0.7, 0.8, 0.9, pero no va a llegar a la unidad. Entonces, esa es una característica del bien con demanda inelástica. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, yo puse 0.66. Es un valor menor a la unidad, por lo tanto, se puede indicar que es un bien con demanda inelástica. Otro elemento es un bien con demanda unitaria. La característica del bien con demanda unitaria es que su valor absoluto, cuando obtengamos la elasticidad, va a ser 1. Entonces, el valor que nos va a dar es menos 1.0, 0.00, 0.001, etcétera, pero van a ser valores muy cercanos a la unidad. Entonces, ¿qué nos está indicando? Nos va a indicar que si el precio aumenta 1%, la cantidad demandada va a cambiar en 1%. Entonces, la misma proporción que cambia el precio va a cambiar la cantidad. Es prácticamente igual. Por lo tanto, el bien con demanda unitaria tiene esa característica, que su valor normalmente les da de 1. Bien con demanda perfectamente inelástica es la siguiente subclasificación. Esta demanda tiene la característica que la cantidad no responde en lo absoluto ante un cambio en el precio. Es decir, son funciones de demanda que son prácticamente verticales. Es decir, el precio puede cambiar de 10, 15, 20, 50 pesos, 200 pesos, pero la persona sigue comprando el producto porque es un bien necesario.
es algo que tengo que comprar independientemente de que si esté caro o no esté caro. Entonces, ahí podríamos indicar que los valores de un bien con demanda perfectamente inelástica les va a dar cero. Simple y sencillamente, el cambio en la cantidad va a ser cero, aunque el cambio en el precio sea muy alto. Un ejemplo son los medicamentos. Puede ser que los medicamentos sean muy caros, pero si tú estás enfermo y necesitas comprar ese medicamento porque te lo están indicando, tienes que tomarlo durante 15 o 20 días o durante un año, pues vas a tener que comprarlo regularmente porque te lo tienes que inyectar diario o lo tienes que poner cada 8 horas o te lo tienes que poner cada 4 horas y tú tienes que estarlo comprando continuamente independientemente del precio. Entonces ahí el precio puede subir o puede bajar, pero tú vas a seguir comprando la misma cantidad porque es lo que necesitas. Entonces, esa es una característica de los bienes con demanda perfectamente inelástica. ¿Cómo podemos saber cuándo un bien tiene ese tipo de demanda? Cuando nosotros graficamos y generamos la función de demanda y vemos que todos los puntos se generan en una forma lineal vertical, podemos indicar o podemos intuir que ese bien tiene la clasificación de perfectamente inelástico. Un bien con demanda perfectamente elástico. Esa demanda, la cantidad disminuye a cero ante un cambio en el precio. Aunque sea mínimo el cambio en el precio, las personas inmediatamente cambian de producto o lo dejan de comprar. En este caso, son cambios muy drásticos los que se muestran. Y normalmente se muestra como una función de demanda completamente horizontal. Las funciones de demanda anteriores tenían cierta pendiente. Esta es completamente horizontal. Entonces, para recordar, el bien con demanda perfectamente elástica es prácticamente horizontal y el precio entonces no cambia. Si el precio no cambia, las personas pueden comprar 2, 3, 4, 5, 6 unidades de ese bien. Pero si el precio modifica tantito, si el precio de forma inmediata cambia y sube el precio de ese bien, las personas inmediatamente lo dejan de comprar. ¿Qué pasa o cuáles son los ejemplos? Esto se da normalmente cuando identificamos productos que son idénticos pero de distinta marca. Productos que tal vez son muy caros con alguna otra marca y que si aumentan más el precio o si modifican el precio, las personas en automático lo dejan de comprar y prefieren comprar una marca parecida, una marca similar o una marca simple y sencillamente que les pueda dar más o menos la misma satisfacción. Muy bien, este bien normalmente nosotros lo vamos a encontrar como un valor infinito. Ojo, si ustedes obtienen la fórmula de la elasticidad mediante Excel o mediante la calculadora, en la calculadora le va a decir sintaxis error. Es decir, no se puede calcular. Y si nosotros lo obtenemos en Excel, le va a decir valor o que no se puede porque es un valor que no se puede dividir entre cero. Entonces, ahí los va a indicar que es un valor infinito, algo que no se puede obtener. Por lo tanto, esa es una característica que es un bien con demanda perfectamente elástico. Bien, ¿cuáles son los determinantes de la elasticidad de la demanda? Primero, ¿por qué algunos bienes son elásticos, inelásticos, unitarios o perfectamente elásticos, etcétera? Eso es o depende de la necesidad que satisface el bien. Si el bien de primera necesidad, las personas lo tienen que estar comprando continuamente, pues se va a comportar como un bien inelástico. Si en este caso las personas pueden dejar de comprarlo, pueden dejar de consumirlo, va a ser un bien relativamente elástico. En algunos casos, si hay bienes sustitutos, por supuesto que se van a comportar con bienes elásticos o bienes perfectamente elásticos. Es decir, en cuanto sube el precio de un bien, yo me cambio, dejo de consumirlo y me voy a consumir otro bien. Y por lo tanto, ese producto tuvo un cambio muy drástico en lo que es la demanda de ese bien. Hay otros bienes, como decíamos, aunque cambie el precio, las personas los tienen que seguir comprando. Por ejemplo, la gasolina, los alimentos, etcétera. Aunque cambie la demanda de algunos alimentos, no dejamos de comprar alimentos porque requerimos estar comprando alimentos. Bien, otro elemento, otra característica es el precio reportado en ese momento. Es decir, si son precios muy altos
van a tener cierto comportamiento, cierta clasificación los productos. Si tienen precios muy bajos, también va a cambiar su elasticidad. Eso depende de en qué momento nosotros estemos tomando las medidas. En épocas en las que los productos son muy demandados, por ejemplo, si yo quiero ver la elasticidad de lápices, cuadernos y libros en julio o en agosto que están iniciando las clases, es muy seguro que van a dar valores sumamente altos y se va a comportar como un bien inelástico tal vez, o como un bien Giffen, que lo vamos a ver más adelante. El porcentaje del ingreso al consumidor destinado al bien también tiene mucha influencia porque dependiendo de la cantidad de dinero que le destinemos a comprar ese producto, así también me va a indicar cierta elasticidad. Y finalmente, el periodo inicial y final de análisis de esos productos. También qué tan largo, qué tan corto es el análisis nos va a indicar qué tipo de elasticidad. Bien, vamos a la práctica entonces. Vamos a intentar hacer entonces estas elasticidades, vamos a intentar obtener valores, a clasificarlos y después a indicar qué tipo de subclasificación le corresponde a los bienes que vamos a estar viendo. Vamos a abrir un archivo en Excel. Para ello vamos a utilizar los precios y cantidades de leche, las cantidades que habíamos visto o que ya tenemos en funciones de demanda. Vamos a acercar un poco más los valores para que ustedes los puedan reescribir si quieren en un archivo en Excel, o pueden utilizar los valores que anteriormente utilizamos en la función de demanda. Solamente que aquí le agregamos dos valores más, precisamente para que podamos ver otra clasificación. Bien, entonces tenemos ahí cantidad de leche, precio de leche, tenemos 2, 3, 1, 3, etcétera, etcétera, y tenemos los precios de la leche con 21.5, 18.5, 21, 18.5, etcétera, hasta llegar a 21.5 en el precio de la leche con 5 unidades. Bien, entonces si gustan reescribir esos valores, adelante, vamos entonces a proceder a obtener lo que es las elasticidades. ¿Con qué iniciamos? Vamos a poner, por supuesto, en la siguiente columna, porcentaje de cambio en cantidad y en la siguiente columna anotamos porcentaje cambio precio. ¿Ok? Entonces, van a ser los primeros dos elementos. Le estamos poniendo ahí porcentaje en cambio. De una vez vamos a hacer el porcentaje para que no lo tengamos que estar multiplicando por 100 al final. Y finalmente ponemos valor. Anotamos valor en la siguiente columna. Y en la siguiente columna anotamos clasificación. Bien, entonces con estas 4 columnas vamos a tener porcentaje cambio en cantidad, porcentaje cambio en precio, valor o la elasticidad que nos da y la clasificación. Entonces ahí vamos a tener esas 4 columnas necesarias para poder entender y poder obtener las elasticidades. Bien, si es así, continuamos. Vamos a anotar en porcentaje cambio en cantidad en el segundo renglón, cantidad 2, que corresponde a B3, menos cantidad 1, que corresponde a B2. Ajá. Todo eso entre, y abrimos doble paréntesis otra vez. Hay que tener mucho cuidado con la cantidad de paréntesis que abrimos, porque si solamente ponemos un paréntesis nos va a estar indicando o Excel nos va a hacer una operación distinta. ¿Ok? Entonces, recuerden que los paréntesis es para agrupar correctamente operaciones. Entonces, ponemos doble paréntesis también aquí y ponemos la sumatoria de B3 más B2 sobre 2. Entonces, tenemos aquí los dos elementos básicos que son la sumatoria o decir los promedios. Bien, en ese caso tenemos las características de B3 menos B2 entre B3 más B2 sobre 2. Todos estos elementos, ahí estamos viendo la primera parte de lo que es la función o la fórmula y lo multiplicamos por 100 para poder ya obtenerlo en porcentaje. Y le damos Enter para obtener el primer valor que nos da de 40. Si queremos nosotros generar solamente, recorremos la fórmula, le damos clic en el puntito, en el recuadrito ahí
la parte inferior del rectángulo que se marca, o de la celda, perdón, y lo recorremos hasta el último valor. De esta forma obtenemos entonces lo que es el porcentaje de cambio en la cantidad. Nos da 40 menos 100, 100 menos 40, 40 menos 40, 100, 0, 18 y 0. Entonces, ahí ya tenemos lo que es el porcentaje de cambio en la cantidad. Vamos a intentar obtener el porcentaje de cambio en el precio. Para ello solamente nos ponemos en la primera celda de 40 y recorremos esa función para lo que es el cambio en el precio. Esa misma función la recorremos hacia la parte de los otros valores y nos genera los valores del porcentaje de cambio en el precio. Esas mismas fórmulas vamos a utilizarlas para que se pueda obtener entonces lo que es el valor de la elasticidad. Bien, si no queremos recorrer la fórmula, podemos meter otra vez la misma fórmula, no pasa absolutamente nada. La otra forma de recorrer la celda o la fórmula solamente, pues nos ahorra tiempo, pero si la queremos hacer, lo mismo, abrimos doble paréntesis, ponemos precio 2 que corresponde a 18.50, menos precio 1 que corresponde a 21.50, o la celda C3 menos C2, entre, abrimos doble paréntesis, C3 más C2, cerramos paréntesis, entre 2, cerramos paréntesis y volvemos a cerrar el paréntesis para indicar que toda esa operación va a estar multiplicada por 100 y la multiplicamos por 100. Entonces, ahí tenemos esa fórmula, le damos Enter y la recorremos entonces para que nos dé los mismos valores que habíamos obtenido hace un momento. Puedes hacerlo de las dos formas, no pasa absolutamente nada. La primera, por supuesto, te ahorra tiempo porque solamente recorres la fórmula y puedes obtener los valores en automático. Bien, pero ahí nos falta solamente una parte. Recuerden que es porcentaje de cambio en cantidad dividido entre el porcentaje de cambio en el precio. Entonces nos falta hacer una división. Bien, entonces hacemos la división. Dividimos porcentaje cambio en cantidad entre porcentaje cambio en el precio. Es decir, D3 entre E3. Le damos Enter y nos genera un valor de menos 2.6667. Recorremos esa misma función, lo damos clic en el pequeño cuadrito que se da ahí en la parte inferior derecha de la celda y recorremos lo que es la operación. Nos da entonces menos 2.66, menos 7.99, menos 7.99, menos 6.36, 4.57, ahí nos da división entre 0, nos dice, ahí nos está diciendo error, hay algo ahí, menos 6.21, otra vez nos dice error, menos 0.79 y nos da 0. Entonces, más o menos ustedes se dan cuenta de los valores y por lo tanto a lo que explicamos anteriormente, ya pueden ir pensando qué tipo de clasificación le corresponde. Entonces, tenemos ahí esa forma. Bien, voy a tratar de que todos los elementos nos den con 2 decimales solamente. Selecciono y lo dejo con 2 decimales para que no veamos tantos decimales ahí. Y vamos a hacer la primera clasificación. La primera clasificación nos dice es una demanda elástica. ¿Por qué? Porque la demanda elástica nos indica que tiene que ser un valor mayor a 1, ¿ok? Entonces, si tenemos que la elasticidad, cuando se clasifica como demanda elástica, tiene que ser valores mayor a 1.1 en valores absolutos, ¿ok? Entonces, si tengo, haciendo caso omiso al menos 2.67, al menos me queda 2.67, es un valor mayor que 1, por lo tanto es una demanda elástica. Siguiente, menos 7.90 es también una demanda elástica porque es mayor a la unidad. ¿Ok? Siguiente elemento, 7.90, por lógica también es una demanda elástica. Y ojo aquí, tenemos los dos elementos con menos 7.90. Los dos elementos decimos entonces demanda elástica. Pero
aunque los dos manejan menos 7.90, si nosotros interpretamos el primer valor, que es menos 2.67, podríamos decir que ante un cambio en el precio, si aumenta el precio, disminuye la cantidad en 2.67 o al revés. Si disminuye el precio 1%, aumenta la cantidad 2.67. Lo mismo se aplica en 7.90. Si aumenta el precio 1%, entonces la cantidad disminuye 7.90. Ajá. Y en el segundo valor de 7.90 se podría interpretar de la misma forma. Sin embargo, vamos a ver el comportamiento de los precios y las cantidades para que veamos. ¿Ok? En este primer elemento, este primer 7.90, vemos que el porcentaje de cambio en cantidad es menos 100. ¿Ok? Entonces nos está indicando que existe un cambio negativo en la cantidad de leche. Pero tenemos que identificar qué pasó entonces con el precio. Dice, en el precio pasó de 18.50 a 21 pesos. Por lo tanto, el precio está aumentando. Entonces, la interpretación correcta aquí sería que el precio está aumentando 1% y entonces la cantidad demandada cayó 7.9%. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de entenderlo. Siguiente valor, este punto 7.90. Se podría interpretar igual entonces, porque los dos tienen los mismos signos, los dos tienen el mismo valor. Pero vamos a ver el comportamiento del precio de la leche. Ahí, el porcentaje de cambio en el precio tiene valor de menos 12.66, ese color verde más fuerte. Entonces nos indica que el precio de la leche estuvo cambiando o que cayó. De 21 cayó 18.50. ¿Ok? Entonces, si nosotros decimos que ante un aumento de 1% en la leche, cayó 7.9% la demanda de la leche, es incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí el precio está cayendo, no está subiendo. ¿Ok? Entonces, en los dos lados o en los dos valores de 7.90, los dos tienen el mismo signo, los dos tienen el mismo valor. Pero, por eso yo dije al principio de la sesión, la elasticidad se puede entender como un aumento, un porcentaje, un aumento porcentual en el precio de algún producto y un cambio, por supuesto, en la cantidad demandada, una disminución. Pero también se puede entender al revés. Una disminución en el precio, en un por ciento del precio y un aumento entonces en la demanda. Entonces, esa es la característica propia de estos elementos. Hay que entender esos dos casos. Entonces, el valor de la elasticidad, aunque nos dé negativo, generalmente nosotros lo interpretamos como el hecho de que aumenta el precio y disminuye la cantidad. Pero también se puede interpretar de manera contraria. Disminuye el precio y aumenta entonces la cantidad en ese porcentaje. Bien. Vamos a ver el siguiente elemento, menos 6.37, y se clasifica como demanda elástica. Siguiente elemento, 4.58. También es un valor mayor a 1. Ojo, pero a diferencia de los otros valores eran menos 2.6, menos 7.9, menos 7.9, menos 6.37. Todos eran negativos, pero aquí nos sale un valor positivo, 4.58. Entonces, ¿qué hago? Tiene la misma clasificación como demanda elástica. Ahí la pregunta. Si tomamos el valor absoluto, es decir, le quitamos el signo, nos queda un valor mayor que la unidad. Por lo tanto, decimos sí, es un bien como demanda elástica. Ajá, lo clasificamos como bien con demanda elástica. Pero tiene una característica, que se puede tratar de un bien Giffen. ¿Ok? Podríamos nosotros buscar qué es un bien Giffen para que veamos cuál es la característica básica de estos bienes. Normalmente se dice que estos bienes Giffen son bienes básicos, son bienes elementales para la persona, pero que si aumenta el precio, la persona en vez de que deje de consumir el producto, sigue consumiendo el producto. ¿Por qué? Porque es un bien normal, es un bien que necesita consumir. Entonces, esos bienes Giffen son o tienen características de que normalmente sus elasticidades les van a dar positivas. Generalmente te dan negativas
elasticidad precio de la demanda normalmente es negativa, pero si te da positiva es porque hay que ver si se puede tratar de un bien Giffen, como decimos. Otra característica que deben cumplir los bien Giffen es que simple y sencillamente todos los otros bienes también aumentan de precio. Por lo tanto, el producto, aunque aumenta de precio, pero normalmente sigue manteniendo el precio comparado con los otros. Entonces, si aumenta, por ejemplo, no sé, la carne de puerco y la carne de cerdo, la carne de puerco, perdón, la carne de res, dos carnes distintas, y las dos suben de precio, ¿qué pasa entonces si yo compro y registro solamente la compra de la carne de res? Aumentó de precio la carne de res, pero aumentó su consumo. Entonces yo puedo decir, es que no se cumple la ley de la demanda. En términos generales no se está cumpliendo, pero si nosotros analizamos el tipo de bien, es un bien Giffen. ¿Por qué? Porque el otro precio de carne de cerdo también aumentó. Entonces la persona, aunque quiera irse a comprar carne de cerdo, resulta que sigue siendo o está igual de cara y por lo tanto sigo consumiendo carne de res. Entonces es una característica de los bien Giffen. La siguiente clasificación que ustedes pueden ver me está diciendo que existe un error, que no lo puede calcular. Dice, es una división entre 0 y me pone signo de interrogación. Por lo tanto, dice, hay un error aquí. Si hay un error, entonces decíamos qué tipo de clasificación les toca. Vamos a ver. Tienen esta característica. Si graficamos los dos puntos que estamos analizando ahí, es prácticamente una línea horizontal. ¿Ok? Entonces, dice, en 21 pesos, cuando leche cuesta 21.50, el 22 de enero, la persona consume 3 unidades. Si el 3 de marzo, el consumo, es 2 litros de leche, pero el precio sigue manteniendo 21.50. ¿Ok? Entonces, aquí el precio no se modificó, pero la persona está cambiando su consumo. Si existe ese comportamiento en los productos, se está indicando entonces que es un bien con demanda perfectamente elástica. ¿Ok? Los individuos están cambiando su consumo, pero el precio se mantiene. Si en automático sufriera un cambio en el precio y la persona deja de consumir este bien o esta marca, por lógica dice es un bien con demanda perfectamente elástica. Siguiente clasificación, menos 6.22, tomando el valor absoluto, es 6.2, es un bien con demanda elástica. Siguiente clasificación, es el mismo caso anterior, es un bien con demanda elástica. Siguiente clasificación es menos 0.80, es menor a 1. Si le quitamos el signo, es menor a la unidad y por lo tanto dice que es un bien con demanda inelástica. Y finalmente, vemos el último elemento que nos da un valor de 0. Ojo, si graficamos los últimos dos puntos, vemos que la cantidad de leche son 5 unidades cuando el precio es de 23 y el 30 de marzo dice que son 5 unidades a un precio de 21.50. Es decir, el precio, aunque cambia precisamente, las cantidades se mantienen. ¿Ok? Entonces, en ese caso se puede decir que tiene una función de demanda prácticamente vertical. Cuando decíamos que tiene una demanda vertical, se dice entonces que es un bien con demanda perfectamente inelástica. Entonces, de esa manera ya podemos nosotros tener lo que son las clasificaciones o subclasificaciones de esta elasticidad precio de la demanda. Si nosotros vemos de manera rápida esto, vemos que bien con demanda elástica, del 26 de noviembre a lo que viene siendo el 22 de enero, el bien se comportó como un bien elástico, es normalmente elástico. Su demanda se comporta elásticamente. Entonces, ante un cambio de 1% en el precio, su cambio en la demanda va a ser mayor a 1%. Y aquí vemos valores de 2.6, 7.9, 6.3, 4.5, 6.2. Es decir, son valores muy altos. Entonces, para este consumidor en específico, normalmente este producto, la leche, es un bien elástico. ¿Ok? También tenemos que en 2 ocasiones salió como bien perfectamente elástico, es decir, este individuo, en cuanto cambian mucho el precio de este bien, es más seguro que consuma un producto sustituto de otra marca o que sea un bien muy parecido y por lo tanto lo deja de consumir en automático. Entonces, hasta aquí nosotros podríamos entender
cuáles son las clasificaciones o subclasificaciones de la elasticidad precio de la demanda. ¿Ok? Hasta ahí entonces tenemos esas formas. ¿Cómo lo podríamos entender o cuáles son las conclusiones? La forma en la cual se clasifica un bien es normalmente elástico, inelástico, etc. Es decir, tenemos que ver que la elasticidad, precio de la demanda, va a tener una clasificación elástica, inelástica, unitaria, perfectamente elástica o perfectamente inelástica. Cualquiera de esas 5 subclasificaciones puede ser en referencia al precio de la demanda. En el siguiente video veremos la elasticidad cruzada y en un siguiente video vemos la elasticidad de ingreso para ver sus clasificaciones y poder entender la diferencia entre todos, o más bien entre estas subclasificaciones.